El presente taller, llamado Vivenciando experiencias de análisis de representaciones de datos que promueven el razonamiento estadístico, ¿quién tiene la razón? Una mirada desde la estadística temprana, se orienta en el análisis de las prácticas para la mejora continua de la tarea docente, a partir de la experiencia de la tercera clase pública. Para conducir el siguiente taller, invito a que nos acompañe el candidato doctor en didáctica de la matemática, Sergio Morales. Bienvenido, Sergio. Gracias, Andrea. Le doy la bienvenida a todos los profesores y profesoras que nos acompañan en esta ocasión. Este taller que les vamos a compartir fue organizado por el Grupo de Estudio de Clase de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, GEC PUCB, y, por supuesto, con el Grupo de Investigación en Estadística Temprana, GIET PUCB. En esta ocasión lo que vamos a hacer es compartir con ustedes un taller denominado Vivenciando experiencias de análisis de conjunto de datos que promueven el razonamiento estadístico. Este taller gira en torno a la pregunta central que ustedes pueden ver en pantalla, que es ¿quién tiene la razón? Como GIET buscaremos, y en conjunto, por supuesto, con los profesores y profesoras que nos acompañan en esta ocasión, realizar un análisis desde la mirada de la estadística temprana con respecto a una clase pública implementada por el programa Sumo Primero en Terreno. Para dar inicio a este taller, te daré la palabra a la doctora Soledad Estrella, investigadora principal del grupo GIET. Adelante, Soledad. Sol, estás en silencio. Sol, estás muteada. Muy buenas tardes a todos. Les presento el grupo de investigación en estadística temprana. Somos un grupo de investigación, innovación y desarrollo comprometido con la calidad de la educación en estadística temprana. Particularmente, nos abocamos a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. No. Muy buenas tardes a todos. El grupo de investigación. Somos un grupo de investigación, innovación y desarrollo. Bien. ¿Continúo? Sí, Sol, ahora sí. Bien, bien. Nosotros reconocemos que el pensamiento estadístico se desarrolla progresivamente y desde temprano. Y este desarrollo incorpora razonamientos complejos que incorporan ideas, tales como los datos, la distribución, la variación, la inferencia y las representaciones, como las que veremos en esta lección. Además, les contamos que nosotros realizamos junto al grupo de estudio de clase los libros oficiales del Ministerio de Educación del año 2021. En especial les vamos a mostrar acá el libro de tercero básico que propone una tarea de estadística en la página 49. Y esta es la lección que veremos y que propusimos en este texto de matemáticas. La organización del taller es la siguiente. Queremos que ustedes vivencien la experiencia de lectura y análisis comparativo de representaciones de datos, las que acabamos de ver en esa página 49 del tomo 2 del libro tercero. Ahí, después de que vivencien esa experiencia, vamos a observar y analizar episodios específicos de una clase pública de estadística con argumentaciones realizadas durante este año en el programa de Sumo Primero. Finalmente, queremos compartir con ustedes sus reflexiones, especialmente sobre los aprendizajes y las mejoras en la enseñanza para provocar la argumentación en la sala de matemáticas. Bueno, a continuación entonces les invitamos a todos y a todas ustedes
a vivenciar junto con nosotros y experimentar esta situación asociada a la lectura y el análisis comparativo de conjuntos de datos. Les vamos a pedir que en distintas ocasiones participen con nosotros, interactúen mediante el panel de mensajes que pueden encontrar en la plataforma, y de manera que puedan ir respondiendo e interactuando con nosotros a medida que los distintos panelistas se los vayan solicitando. Adelante, Maritza. Bien, lo primero que queremos invitarlos es en la parte inferior derecha encuentran un chat y la idea es que participen con nosotros a través de este chat y nos comenten qué observan en este recuadro, ¿vale? Entonces la idea es que ustedes se fijen en lo que está representado y nos vayan comentando y con eso Sergio nos va a ir señalando qué intervenciones hay. Entonces los invitamos a que participen activamente, a que hagamos esto de manera más dialogada entre nosotros, ustedes profes y nosotros panelistas. Entonces la idea, la invitación es para que vayan participando en el chat. El chat lo encuentran en la parte inferior derecha de la sala. Bien, entonces vamos a dar unos segundos para que se animen, para que se animen a utilizar el chat. Por acá. La pregunta central es, ¿qué observa en el recuadro? Tenemos un recuadro, aparece, bueno, tenemos una imagen dentro del recuadro. La pregunta es, ¿qué observa usted cuando ve esa imagen? Escriba en el chat qué piensa al respecto. Bien, entonces, por el momento aún no hay intervenciones. Están al revés. Bien, entonces Karina nos dice datos. Milena Áviles dice, veo un gráfico de puntos. Carlos Peñalosa nos señala, es una distribución de notas de lenguaje e historia en un curso. Judith Garay nos dice, son dos gráficos que representan las notas obtenidas por tercero A en lenguaje de la izquierda y el de la derecha en historia. Bien. Marcela Castillo dice dos gráficos. Paola Cárcamo datos. Elba Valdivia, información de notas de los alumnos. Bien, muchísimas gracias por animarse a participar. Esa es la idea. Vamos a avanzar un poco para señalar. Bien, como todos los que participaron y los que siguen participando en el chat, estoy viendo de manera simultánea el chat y siguen participando, efectivamente si hay dos conjuntos de datos que están representados por diagramas de puntos. Estos diagramas de puntos, como su nombre lo indica, los datos están representados como puntos apilados y van formando columnas. Bien, los componentes en este caso, las primero que podemos ver es este título. Este título nos señala el contexto en donde están ubicados los datos, ¿vale? Bien, lo que sigue en la parte inferior están las notas y este subtítulo lo que nos está refiriendo a qué es lo que está variando, qué es lo que varían los datos. En este caso es lo que consideramos la variable notas. Bien, sobre un eje que está en este caso horizontal, se encuentran distribuidos de la misma distancia las categorías de la variable. En este caso la variable son notas y para el caso chileno las notas vienen desde la 1 que es la inferior y la 7 que es la superior y entre cada nota ahí guardan la misma distancia entre 1, 2, 2, 3 y así sucesivamente. Esas son las categorías de la variable notas en particular. Continuamos con esta representación que es cada uno de los puntos. Estos puntos están representados como X y su intersección es este punto, que es lo que da cuenta de cada uno de los datos, es decir, cuál es el comportamiento de las calificaciones de los estudiantes de este curso. En particular, el que tenemos señalado en el recuadro azul es la nota 4. Debe ser que algún estudiante obtuvo esa nota. Bien. Por último, si nos fijamos, dado que los puntos se encuentran apilados en columnas, nosotros podemos identificar visualmente cómo es que esta frecuencia va generando esta columna o esta barra al momento.
Si se fijan, esta frecuencia lo que nos señala es, si me paro en la categoría del puntaje superior, que en este caso es la nota 7, podemos identificar que son 4 estudiantes los que obtuvieron esta nota, ¿vale? Bien. Los vamos a volver a invitar a que participen con nosotros en el chat, que sigan con este ánimo que han venido teniendo con nosotros, y les presentamos como tal la tarea central de las que venimos a hablar. La tarea central se titula ¿Quién tiene la razón? Aquí aparecen dos personajes, en este caso es Sofía y Gaspar, quienes nos dan dos frases. Sofía dice, nos fue mejor en la prueba de lenguaje, y Gaspar nos señala que cree que les fue mejor en la prueba de historia. La pregunta para ustedes, profes, la idea es que se animen con nosotros en el chat y nos comenten qué piensan ustedes que argumentarían sus estudiantes en esta tarea. Recuerden que es una tarea para grado tercero, que los niños lo que cuentan es con esta lámina que ustedes ven, quién tiene la razón, y con esto, tal cual como está, eso es lo que aparece en el texto escolar. Entonces vamos a ir mirando, voy a ir mirando el chat. Por favor, pueden agrandar la presentación. Hernán, ¿tú puedes agrandar la presentación en la sala? En la sala ves en la parte inferior hay uno como para ampliar el video. Ahí puedes ampliar el video para que te quede pantalla completa. Bueno. Por acá, sigo en el chat. Sí. Para que si ustedes quieren ver la pantalla completa, en la parte inferior derecha hay una que dice full screen. Ahí le dan, pinchan y aparece toda la pantalla. Pablo nos comenta que los resultados fueron mucho mejor en historia que en lenguaje. Carolina Romero nos dice que tiene la razón Sofía. ¿Qué más nos puede compartir mediante el chat? ¿Qué argumentarían sus estudiantes en esta tarea? En este caso es interesante, por ejemplo, si tiene la razón Sofía, ¿por qué razón un estudiante podría explicitar que es Sofía quien tiene la razón si le fue mejor en historia que en lenguaje? ¿Cuál es el motivo por el cual su estudiante podría comprometerse con esa aseveración? ¿Qué piensa usted al respecto? Bien, Sergio Vilches nos dice, el lenguaje les fue mejor porque obtuvieron mayor cantidad de notas que aprueban. Bien, Valentina Torres nos señala, yo creo que mirarían la columna con mayor frecuencia. Ok, vamos a recuperar uno más. Luz Rivera dice, Sofía, porque argumentarían que hay notas 6. Y por último, esta de Judith dice, si observamos los diagramas, hay más estudiantes desde la nota 5 a la 7 en la prueba de lenguaje, ya que son 2 estudiantes que tuvieron nota desde 5 hacia arriba. Bien, los invitamos a que continúen colocando estos mensajes, dado que los compañeros también que están participando en este taller pueden observarlo, y vamos mientras avanzando. Bien, en este espacio, lo que les vamos a presentar son las posibles estrategias para la comparación exploratoria de conjuntos de datos. Estas posibles estrategias, la idea es que funcionen como anticipaciones de los docentes, en este caso nosotros, quienes vamos a llevar esta tarea central al aula. Entonces, el grupo de estudio de clase, que más adelante les comentarán qué características tuvo, previó estas estrategias de las cuales vamos a hablar Pedro y yo. Pedro. Sí, y de hecho en el chat ya distinguen algunas estrategias, así que ahora las vamos a explicitar en términos ya más visuales. En esta primera, les vamos a pedir que por favor observen el diagrama de puntos. En esta estrategia, como pueden ver, se comparan las notas que más se repiten en la prueba de lenguaje y en la prueba de historia, lo cual hace referencia a la noción de moda. La nota más frecuente es 6 para el caso de la prueba de lenguaje, mientras que en la prueba de historia la nota más frecuente es 4. Entonces, en esta estrategia se comparan las modas nota 6
y nota 4 para decidir quién tiene la razón. Exacto. Entonces, en este sentido, las modas para el primer conjunto de datos, que es 6, y para el segundo conjunto de datos, que es 4, como señala Pedro, puede obtenerse de manera visual. Digamos que visualmente los niños pueden identificar cuál es esa longitud o la altura de las barras, o pueden también realizar conteos sobre los puntos representados en ellas. Y bajo esta estrategia, lo que deberían comparar, entonces, cuál de las dos notas que son las modas es mejor. En este caso, para el caso del lenguaje, la nota 6 es la más alta. Por tanto, digamos que eso sería el criterio para decidir o argumentar que entonces Sofía tendría la razón, dado que en la prueba del lenguaje, la moda, que es la nota 6, es mayor que la moda de la nota 4 en el caso de la prueba de historia. Bueno, en esta segunda estrategia que se mostró, les pedimos que nuevamente observen estos diagramas que aparecen, porque ahora en esta, la estrategia consiste en comparar las frecuencias relacionadas con el mayor valor de la variable notas. ¿Ya? Es decir, en este caso se compara la cantidad de estudiantes que obtuvieron nota 7 en la prueba del lenguaje y también en la prueba de historia. En este caso podemos leer que 4 estudiantes obtuvieron nota 7 en la prueba del lenguaje, mientras que en el caso de historia solo un estudiante obtuvo nota 7. Bien, entonces digamos que en esta estrategia lo que los niños priorizan es la mejor nota. Entonces, considerando que si 7 es la mejor nota, lo que hacen es visualizar o hacer conteos sobre esta categoría, la nota 7, ¿cierto? Pues que da cuenta de la categoría superior en esta variable notas. Y en este caso, también una de las respuestas sería que Sofía tiene la razón, en tanto, digamos, hay mayor número de estudiantes que en la prueba de lenguaje tienen esta nota 7, ¿vale? Bien, en esta tercera estrategia, nuevamente les pedimos que observen los diagramas, ya que ahora, a diferencia de la estrategia anterior, existe una agrupación de notas, las cuales tienen que ver con las notas 6 y 7. Entonces, por inspección visual, uno puede percibir, ¿cierto?, que es mayor la cantidad de estudiantes que tienen nota 6 o 7 en la prueba de lenguaje, a diferencia de lo que ocurre en la prueba de historia. Bien, entonces en esta estrategia lo que prima es que los estudiantes consideren que las mejores notas darían cuenta de las categorías 6 y 7. En este caso, como señala Pedro, visualizando los puntos representados bajo estas dos categorías, se agrupa una nueva categoría, que es lo que ustedes ven ahí en este recuadro, es entre 6 y 7, y digamos que se podía identificar visualmente o a través de los conteos las frecuencias y determinar también a su vez que Sofía tendría la razón y no Gaspar, en tanto hay más notas entre 6 y 7 en lenguaje que las notas entre 6 y 7 en historia. Exactamente. Ahora en la estrategia 4, aquí nuevamente les pedimos que observen estos diagramas, porque ahora lo que está en juego es la nota 4, dado que se compara la cantidad de estudiantes que obtuvieron nota 4 en ambas pruebas. También, a partir de esta estrategia, es posible observar la cantidad de estudiantes que obtienen nota mayor a 4, y por inspección visual, es mayor entonces la cantidad de estudiantes que obtuvieron de 5 a 7 en la prueba de lenguaje, a diferencia de lo que ocurre en la prueba de historia. Bien, entonces digamos que en este sentido lo que los estudiantes priman es identificar esta categoría central, también considerarla que esta nota, que es 4, tampoco es muy buena, pero tampoco es tan mala, ¿cierto? Y lo que hacen es visualizar nuevamente las alturas o hacer los conteos para determinar que en este caso, en historia, hay mayor número de estudiantes que obtienen esta nota 4. En este sentido, Sofía tendría la razón, de nuevo, porque no son tantos los estudiantes o son menos los estudiantes que obtienen la nota 4 en esta prueba de lenguaje y son más los que obtienen 4 en la prueba de historia, perdón. Entonces, en este sentido, también utilizando esta estrategia, Sofía tendría la razón. Bien, y en esta última, quinta estrategia,
La noción que entra en juego es la noción de mediana. La mediana de un conjunto de datos ordenados tiene que ver con una medida que separa la mitad superior de la mitad inferior. De ahí que se generen subconjuntos de 10 datos. Si se dan cuenta, en la mitad inferior de las notas está destacada por los recuadros, y en el caso de la prueba del lenguaje, la mitad inferior está variando entre la nota 1 y la nota 5, cuya mediana es de 5,5. Mientras que en la prueba de historia, la mitad inferior varía entre las notas 2 y la nota 4, como pueden ver ahí, y la mediana corresponde a 4. Bien, digamos que empleando esta estrategia, los estudiantes lo que priorizarían es fijarse que la mitad superior de las notas, en el caso del lenguaje, obtienen notas que son superiores. Entonces, en este caso, el 6 y 7. Si nos fijamos, en el caso de historia, la mitad superior quedan con notas entre 4, algunas pocas, 5, 6 y 7. En este caso, se reitera, digamos que empleando esta estrategia, que Sofía tiene la razón en comparación con la afirmación de Gaspar. Sin embargo, es importante que nosotros reconozcamos que los estudiantes puede que utilicen alguna de estas estrategias de manera, digamos, separada, o que empiecen a combinar parte de los argumentos que están, por ejemplo, con noción de moda, categoría central, o digamos que de alguna manera ellos pueden hacer unos tránsitos también en los lenguajes cuando hacen, no sé, confrontan sus argumentos con los compañeros, con la misma docente en el aula. Muchas gracias. Bueno, si estamos pensando en desarrollo profesional docente desde la escuela, investigar y construir conocimientos profesionales nos exige a los docentes poner en práctica un montón de tareas profesionales. 2 de ellas corresponden a las que hemos estado desarrollando. Por ejemplo, estudiar en profundidad la actividad de aprendizaje que se va a compartir con los estudiantes, pero además identificar a priori cuáles son las posibles estrategias de resolución y cuáles son las posibles reacciones de los estudiantes ante estas tareas ante el problema que se presenta, el problema central. Lo que haremos a continuación es justamente centrar nuestra atención en episodios de una clase, particularmente de una clase donde se implementó la tarea que hemos estado analizando. Es una clase de estadística, donde el objetivo central es analizar el pensamiento estadístico manifestado en los argumentos de los estudiantes. Esta clase, este problema que hemos estado estudiando, se contextualiza en una clase pública, que lo que busca es, por medio de la argumentación, que se puede generar a través de el análisis de los datos, a través del análisis de los datos, llevar a los estudiantes sobre la base de esta pregunta, ¿quién tiene la razón?, a comparar, analizar distintos diagramas, particularmente 2 diagramas que hemos estado estudiando. Bueno, esta clase, como estuvimos viendo, esta clase particularmente fue diseñada por un grupo de estudio de clases. Este grupo de estudio de clases diseñó un plan de clases que tituló, como pueden ver a continuación, ¿quién tiene la razón? Fue diseñada por profesores que pertenecen a 2 escuelas. En este caso, corresponden a la escuela El Libertador y la escuela La Pampilla. Estos profesores asumieron el desafío de diseñar una clase de análisis de datos que profundizara y permitiera el desarrollo de la habilidad de argumentación. Se trata de una clase de tercero básico y, como mencionábamos hace unos minutos, es una clase que fue construida sobre una tarea que está propuesta en este texto escolar. Bueno, lo que haremos ahora entonces es observar algunos episodios de esa clase. Particularmente nos centraremos en este caso en uno de los aspectos críticos de una clase, que tiene que ver con la presentación del problema. Para presentar el problema hay varios aspectos que los profesores deben rescatar, hay varios aspectos a los que debemos poner atención y en este caso se manifiestan. Así que los invitamos a observar y analizar de qué manera la profesora gestiona este momento para presentar el problema central de esta clase. Tiene la razón y le vamos a ayudar a Alejandra y Jorge, mis amigos, a resolver para que ellos después le puedan decir a sus estudiantes quién tenía la razón. Entonces está Sofía, que es una de sus estudiantes, que dice, nos fue mejor en la prueba del lenguaje. Y
está también Gaspar, que nos dice, yo creo que nos fue mejor en la prueba de historia. Según esto que estamos observando ahí, chiquillos, miremos muy bien este diagrama ahí, miremos las notas de la prueba de lenguaje, ¿cierto? Y de la prueba de historia. Y ahora tenemos dos diagramas de puntos. La prueba de lenguaje y la prueba de historia, ¿cierto? Y tenemos que resolver quién tiene la razón. Observemos ahí, miremos. ¿Quién creen ustedes que tiene la razón? Como podemos ver, la profesora realiza una gestión de la tarea en muy poco tiempo. En menos de 2 minutos es capaz de presentar la tarea central de este plan de clases y enfatiza la problemática impulsando a los estudiantes a que argumenten, pero comparando los diagramas y los datos que están en ellos. Para ello también es necesario que algunos elementos estén presentes y esos elementos los vamos a ver en los episodios que vienen a continuación. Gracias, Alejandra. Bueno, a continuación vamos a analizar 2 episodios particularmente. En este caso, también están centrados en un punto crítico de la clase, que tiene que ver con la activación de conocimientos previos. Este punto es sumamente importante. Muchas veces los profesores confundimos esta activación de conocimientos previos con recordar lo que se estudia en la clase anterior. Sin embargo, esta activación en realidad se enfoca en los conocimientos previos que son necesarios para abordar la tarea central de esta clase. Observemos entonces el episodio 1 y bueno, los invitamos a todos ustedes a identificar cuáles son los conocimientos previos que busca activar la docente en este episodio. ¿Puede decir que ve? Recuerde levantar la manito. Dylan, ¿qué ves? Hay pruebas y hay notas. Hay pruebas y hay notas. ¿Cómo supiste que había notas? Nuestra esponjita ya, pero ¿dónde lo ves ahí en esta imagen? Cuando sale los números, el 4, abajo, lo leí. Ah, entonces descubriste que la palabra notas, dijiste el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 son notas. Muy bien. ¿Qué más pueden observar en esa imagen? Ya vi. Bueno, en este caso, la docente construye desde el argumento o desde la experiencia de los estudiantes el significado del eje horizontal. Es decir, que los chicos reconocen cuál es la variable que está en juego acá y también identifican las categorías que van de 1 a 7, lo que es un elemento súper importante para que ellos después puedan dar respuesta a la pregunta ¿quién tiene la razón? El siguiente episodio también nos va a acompañar para poder responder a esta pregunta. Bueno, en este segundo episodio también estamos enfocados en la activación de conocimientos previos, así que ponga atención y participe en el chat. Coméntenos qué conocimientos previos usted piensa que la profesora busca activar a continuación. Estaban representando los números de abajo. ¿Quién me puede decir qué representará estas X que están aquí, chiquillos? Yo. Yo. ¿Quién es yo? Ismael. Ismael Maturana, dime, ¿qué son esas X? Las personas que se sacaron la nota. Uy, Ismael Maturana, súper bien, excelente. Esas X, chiquillos, como bien dijo el Ismael, están indicando la cantidad de niños que se sacaron una nota específica, ¿cierto? Entonces descubrimos que había números que eran notas y las X que eran personas. Súper bien, hasta ahí. Oye, me falta algo súper importante. Bueno, aquí los estudiantes, como pudimos ver, dan significado a los puntos del diagrama, diciendo que las X que están ahí presentes corresponden a las personas que obtuvieron esa nota. Por lo tanto, ya identificamos la variable que está en juego, las categorías y ahora también cuál es el significado de estos puntos. Estos dos elementos son súper importantes para que el desarrollo de la clase permita a los chicos poder argumentar desde estos diagramas de puntos en el transcurso. ¿Ya? Entonces, a continuación, vamos a ver episodios donde los chicos muestran la argumentación y su razonamiento frente a esta interrogante. Gracias, Alejandra. Bueno,
Una vez que los estudiantes ya han activado los conocimientos previos en la clase, una vez que la profesora ya ha presentado el problema en la clase, comienza el momento de desarrollo, el momento donde los estudiantes van a poder trabajar abordando el problema de manera independiente o en conjunto con sus compañeros. En este punto, la tarea profesional del docente cambia. Es decir, la tarea del profesor se enfoca en demandar cognitivamente a los estudiantes, exigiendo justificaciones que respalden las distintas aseveraciones que ellos plantean en el contexto de estas tareas, ¿ya? Por lo tanto, para abordar este momento, lo que vamos a hacer es analizar y observar estos dos episodios, el episodio 3 y el episodio 4. Observemos entonces el episodio 3 y usted comparta su punto de vista también en el chat acerca de este episodio. Te escucho. ¿Quién tiene la razón, Fernanda Venegas? En la prueba de lenguaje, ¿Y cómo supiste tú que en la prueba de lenguaje? porque hay más 6. Ah, muy bien, porque hay muchos más 6 y 7 que en historia. Oye, son inteligentes, Ali, Jorge, Ateto, estamos a un pelito de descubrir quién tiene la razón con estos niños del tercero básico. Ismael, ¿por qué tú me dices el lenguaje? Gracias, Fernanda. Ismael, ¿por qué tú me dices el lenguaje? Lo mismo, ¿Qué es lo mismo? A ver, explícame con tus palabras, porque yo no sé qué es lo mismo. A ver. porque la historia tiene menos de 6, 7. Ah, muy bien, la de historia tiene menos 6 y 7. Ya, me parece excelente. ¿Alguien tiene otra forma de descubrir por qué les fue mejor el lenguaje que en historia? ¿Alguna cabecita por ahí tiene otra idea de cómo descubrir eso? ¿O estamos como de acuerdo que hay más 6 y 7 en el lenguaje que en historia? A ver, ¿qué dice el tercero básico? Acá, este episodio es muy, muy interesante porque emerge una de las categorías que ya presentó Maritza con Pedro anteriormente. Lo interesante de esto es que a pesar de que se presenta la misma estrategia, ambos niños ocupan distintos argumentos. Entonces, es súper importante cuál es la mediación que acaba de hacer la docente cuando el estudiante dice lo mismo y ella le pregunta, ¿pero qué es lo mismo? Cuéntame con tus palabras. Entonces el estudiante da un nuevo argumento que es diferente al que ya había dado Fernanda. Entonces Fernanda nos cuenta en un principio que ella se fijó en los 6 y 7, pero de la prueba de lenguaje. Entonces, como hay más 6 y 7, entonces Sofía tiene la razón. Pero luego Ismael nos dice que él se fijó en los 6 y 7, pero de la prueba de historia. Entonces, como son menos en comparación a la prueba de lenguaje, por lo tanto Sofía también tiene la razón. Es decir, utilizaron la misma estrategia, pero argumentaron de forma diferente. ¿Ya? Vamos a ver otro episodio argumentativo a continuación. Bueno, en este caso continuamos con la misma dinámica, así que identifiquemos de qué manera la profesora demanda los argumentos de los estudiantes. Hay bastante participación en el chat, así que ustedes continúen con eso. Veamos el video. Así que vamos a la siguiente, a descubrirlo, ya que... Tira, Fumé, te escucho. Yo tengo duda, tira. Ya, tengo duda. ¿Tienes una duda? Porque el lenguaje ¿Eh? tiene menos 4. Está bien que tenga menos 4, porque menos 4 es más o menos 4. En la historia hay más 4. Ah, muy bien. O sea, tú puedes decir que les fue mejor el lenguaje porque dices que tiene menos 4 y en historia hay más 4. Oye, súper bien, aquí encontramos otra forma de descubrir, como dice ella, Eddie Lafumey, que les fue mejor el lenguaje, porque él miró las notas 4 y dijo, ¿pero cuántos 4 hay en el lenguaje, Dylan? ¿Cuántos niños se sacaron 4 en el lenguaje? 3. 3. ¿Y en historia? 6 o 7. 7. Muy bien, Dylan Fumey. Bueno, aquí tenemos varios elementos que son importantes, de que la intervención de la docente
como decía ahí, está demandando que los estudiantes argumenten y la convenzan de quién tiene la razón. Entonces, aquí lo que hace este estudiante es utilizar otra estrategia donde compara compara los cuatro que están en el diagrama de la prueba de lenguaje y los cuatro que están en el diagrama de la prueba de historia. La profesora lo que hace luego es volver a preguntarle y decirle dónde está ese argumento en los diagramas, para que además le quede claro al resto de sus compañeros cuál es la argumentación que está utilizando. Entonces, vuelve a reiterar que Sofía es quien tiene la razón, ya que hay menos 4 en la prueba de lenguaje que en la prueba de historia. Bueno, avanzando entonces en este proceso de estudio de una tarea central, estudio del problema de la clase, estudio de las estrategias de resolución y también progresando sobre la implementación que en este caso pudimos presenciar mediante extractos de video. Otra tarea profesional que es importante para los profesores, sobre todo si estamos pensando en desarrollarnos profesionalmente desde nuestras propias prácticas, tiene que ver con reflexionar en torno a las experiencias que cada uno de nosotros vive en la sala de clases. Y en ese sentido, el foco de este momento tiene que ver con los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, reflexionar en torno a ellos y también reflexionar en torno a las posibles mejoras que podríamos hacer a estas propuestas de enseñanza que estamos diseñando. Bueno, particularmente a la que le estamos compartiendo en este momento. A continuación, Maritza nos compartirá una reflexión en torno a eso. Adelante, Maritza. Bien, como pudieron observar en los episodios que elegimos, nos damos cuenta que estas estrategias que fueron previstas previamente en los planes de clase aparecen dos. En particular, la estrategia 3, en donde los estudiantes agrupan a través de una nueva categoría, estas que señalamos son las mejores notas. Bien, la otra estrategia que también pudimos ver en los episodios es cómo los niños emplean también esta categoría central, que en particular es esta nota 4, que digamos que de alguna manera da cuenta de unas notas inferiores a ellas y otras superiores a ella, como criterio de comparación también entre los conjuntos de datos. Vamos a centrarnos un momento en la estrategia 3. En la estrategia 3, digamos que como fue anticipada por este grupo de estudio de clase, nos podemos fijar en este episodio cómo de manera natural los mismos estudiantes, digamos, generan esta agrupación en esta nueva categoría que da cuenta de lo que son las mejores notas, para dar cuenta en particular de las frecuencias que tienen valores entre 6 y 7. Algunas proyecciones, ya digamos, no solamente para grado tercero, sino para, digamos, hacer una progresión un poco más fluida entre los cursos superiores, es, por ejemplo, profundizar en esta idea de la agrupación y, digamos, que conformar una idea de comprensión un poco más complejizada sobre algunas agrupaciones entre las categorías. Digamos, si bien esta emergió de manera natural en los estudiantes, por ejemplo, las mejores notas entre 6 y 7, ¿qué conclusiones podríamos tener cuando agrupamos las notas, por ejemplo, entre el intervalo entre 4 y 5 o entre los intervalos entre 1 y 3? Bien, esta sería, digamos, una proyección. Bien, ahora, en este momento, digamos que estas observaciones eran más relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes y ahora los vamos a invitar a que reflexionemos un poco en torno a la enseñanza. Bien, para ello los vamos a invitar como tal para que compartan con nosotros juntos de manera, digamos que dialogada, estas reflexiones. Voy a dejar en el chat un link. Pedro también ya lo había dejado. La idea es que tengamos en mente este objetivo que nos planteaba Alejandra, que nos señalaba cuál era el objetivo de la clase. El objetivo de la clase estaba centrado a que los estudiantes tomaran decisiones y a partir de esas decisiones, digamos que enfrentaran, plantearan sus argumentos para que pudieran comparar a partir de estos datos, estos diagramas de puntos que estaban dispuestos. Entonces la pregunta clave que va a orientar nuestra reflexión es ¿cómo desarrollarían ustedes, cómo desarrollaría yo esta habilidad de argumentar en mis estudiantes? Bien, entonces
Sergio me va a hacer el favor, nos va a hacer el favor de mostrarnos cómo sería la ruta. Lo ideal sería que ustedes copiaran el link que aparece en el chat. Copiamos el link que aparece en el chat y nos va a aparecer esta pizarra. Bien. A medida que nosotros vamos proyectando esta pizarra, podemos ir viendo las respuestas que ustedes están señalando sobre estas reflexiones que nos quieran compartir. En la parte inferior, hay un botoncito que es rosa o fucsia. Le vamos a dar clic en más. En ese clic en más podemos escribir nuestra reflexión, ¿cierto? La respuesta a la pregunta de cómo yo podría promover esta habilidad de argumentar cuando se comparan conjuntos de datos en diagramas de puntos. Ustedes pueden colocar allí su reflexión y una vez ya la tengan digitada, en la parte superior van a encontrar un botón que aparece Publish. En ese Publish le damos Enter y automáticamente la pizarra me va a mostrar mi reflexión en la pizarra. Entonces le voy a dar Publish y aparece. Bien, este es el que colocó Sergio como prueba. Entonces vamos a darles unos minutos para que usted vaya reflexionando, vaya redactando. Ya vemos varias personas que están allí. Estamos viendo varios que ya están en este proceso digital. En particular con esta reflexión guiada en la pregunta, ¿cómo desarrollaría yo esta habilidad de argumentar en mis estudiantes? Bien. Recordando que la tarea central estuvo bajo esta gran pregunta de quién tiene la razón, para poder, digamos que, impulsar, promover que nuestros estudiantes generaran argumentos utilizando los datos como evidencia, estos datos que aparecían en diagramas de puntos. Podemos ver en la parte superior cómo los profesores en este momento están redactando sus propuestas para atender a esa pregunta. Así que vamos a esperar algunos segundos más. Resultaba interesante observar en esta clase de qué manera los estudiantes utilizaban sus conocimientos previos, pero los conocimientos previos más contextuales, más asociados a sus vivencias como estudiantes, en este caso su conocimiento acerca del significado de las notas, para tomar decisiones. Eso me pareció un punto importante que creo que contribuye de alguna forma al desarrollo de la habilidad de argumentar. Ahora tenemos un colega que nos compartió su idea. Adelante, Maritza. Bien, muchas gracias. Dice, se puede promover la habilidad de argumentar en diagramas de puntos, en primer lugar, motivando la observación de todos los elementos que allí se encuentran y poder caracterizar este elemento por parte de los estudiantes, preguntando qué observan allí, qué información nos entrega, cuáles son los elementos pictóricos que posee este diagrama. Muy bien, profe, muchísimas gracias por compartirnos su reflexión. Evidentemente, digamos que previo al argumento, es importante que los estudiantes recuperen desde dónde va a surgir la evidencia para generar como tal la argumentación. Bien, dice otra persona, otro colega, dice, realizando muchas preguntas, ¿qué intención en la reflexión permanente en los estudiantes? Y a partir de su respuesta, buscando más preguntas que permitan comprender específicamente lo que quiere comunicar el estudiante. Así se acostumbra a buscar respuestas comprensibles fundamentadas en lo que se quiere comunicar. Muy bien, digamos en este caso Alejandra nos mostró en el episodio 4, en donde digamos decía, Alejandra, ¿me recuerdas cómo es que decía el estudiante? Decía algo como, allí está, digamos, y la profesora preguntaba como, pero dime qué es lo que entiendes por. El estudiante le decía que él pensaba lo mismo que su compañera. Exacto, entonces... Y la docente le preguntaba que era lo mismo, que se le explicara con sus propias palabras.
Exacto. Y entonces, digamos, en este caso, aunque el argumento iba para la misma estrategia, no fue el mismo argumento que empleó un estudiante y el otro. Pese a que estaban empleando la misma estrategia, surgieron afirmaciones de manera distinta. Entonces, la pregunta, el por qué, o inténtanos hacer un poco más comprensible lo que dijiste, o explícanos con tus propias palabras, es súper fundamental a la hora de compartir experiencias de argumentación con conjuntos de datos. Voy a recuperar otra y también con la profesora que quiere, que sería interesante que nos compartiera acá sus apreciaciones. Bien, dice Villaciencia, dice, es importante guiar a los estudiantes para que reconozcan la información o los datos que tienen, para establecer la conclusión de quién tiene la razón. También destacar las argumentaciones o contraargumentaciones que se dan en la clase para que ellos puedan verificar si apoyan o no las conclusiones. Perfecto, profe. Si nosotros nos fijamos en la gestión del docente, generalmente no, ella reafirma o digamos que emplea como tal la argumentación previa dada por otro estudiante y siempre insta al curso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, fue claro, quién tiene otra perspectiva, o descubramos otra manera de ver el problema, ¿cierto? Entonces, digamos que el hecho de recuperar la argumentación, la afirmación, y que otro venga también en este juego de contraargumentar o reafirmar lo dicho, también es súper fundamental en esta habilidad que es la de argumentación basados en conjuntos de datos. Profe, Sol. Bien, parece aquí importante también destacar que lo que dice, dado un dilema, permitir en el aula que conversen sobre sus ideas y que las enuncien o escriban y se escuchen respetuosamente entre ellos. Claro, para poder argumentar en el aula necesitamos que uno permita cierta bulla que no es lo mejor, pero sí necesitamos que conversen y como dice ahí el profesor, para argumentar y contraargumentar se necesita permiso para hablar. Exacto. Digamos que esta habilidad o generar este ambiente de argumentación en clase es algo que no es tan usual, pero que digamos si ustedes ven, los niños fue una experiencia demasiado rica. Todos estaban como muy animados a estar escuchando al otro, porque para argumentar y estar pendiente o contraargumentar debo estar escuchando al otro, pero también a la hora de, tengo otra estrategia, tengo otra forma de argumentar. Entonces, efectivamente, sí es darle protagonismo a la voz de los estudiantes. Bien, por aquí hay otra. Comenzar con preguntas que les permitan debatir. Por ejemplo, en este caso, para la tarea central es quién tiene la razón, ¿cierto? Y de alguna manera eso activa que ellos, digamos, estén muy atentos a me voy por Sofía, me voy por Gaspar. Bien, tenemos tiempo para recuperar algunas otras. Por ejemplo, aquí nos dice un colega, debemos dar espacios para que los niños observen los datos. Eso es fundamental porque, digamos, tenemos que hacer una labor conectada en red en donde el niño también debe estar escuchando a sus compañeros, escuchando a la profe la pregunta, escuchando la indagación, pero a su vez tiene que recuperar de dónde viene la evidencia. Y la evidencia evidentemente vienen en los datos, y los datos están representados, en este caso en particular en la tarea, en un diagrama de puntos, pero podría estar representado en tablas o en otro registro de representación. Y efectivamente estas estrategias son propias, como dice el maestro. Dice, los alumnos pueden escribir sus propias estrategias para resolver el problema. Efectivamente, en estadística, esta tarea es un problema abierto que puede ser abordado de diferentes formas. Bien, entonces, como se fijan, incluso hay varias estrategias que pueden ser empleadas o incluso de manera conjunta. Profe Sol. Estaba leyendo esta idea de un profesor que dice intentar mantener el suspenso de si está bien o está mal. Es bien importante, sobre todo ahora, ¿no? Que era el lenguaje o era en historia, ¿en cuál nos había ido mejor? Si bien nosotros pusimos las argumentaciones de los niños que fuertemente se iban por lenguaje, también habían argumentos de niños que pensaban que era historia. Entonces aquí el profesor dice, por ejemplo, juego de rol de lo escéptico que puedo llegar a ser.
y luego un momento de discusión, recordar las opiniones, seguramente de todos los que están ahí, validar las buenas ideas de los estudiantes y las que a nosotros nos pueden parecer no tan buenas, pero que finalmente son propias de los alumnos, y usar preguntas orientadoras. Este último punto, digamos que generalmente escoger estas que de pronto consideramos que no son tan afortunadas, pero que también ayudarían a activar contraargumentaciones para unas estrategias más afortunadas. Entonces es súper fundamental, como lo señalara la doctora Soledad. Bien, yo creo que por el momento estamos. Bien, muchas gracias a todos los colegas que participaron en esta instancia. A continuación le vamos a dar la palabra a la doctora Soledad Estrella para que finalice estas ideas que quisimos compartir con ustedes. Adelante, Soledad. Bien, esperamos que hayan disfrutado y aprendido de este taller. Nosotros, como grupo de investigación en estadística temprana, queremos invitarlos a visitar nuestra página web. Ahí van a encontrar, además de nuestro lema, Imaginando el futuro, una estadística temprana que inspira una ciudadanía plena en el siglo XXI, ustedes van a encontrar recursos como los planes de clase, como clases públicas también, y también van a poder encontrar el plan de clase de este taller que han visto, además de los libros oficiales del Ministerio de Educación que realizó el grupo de estudio de clase. Así que espero que hayan disfrutado y aprendido, y muchas gracias por el espacio. Bueno, de haber alguna consulta la pueden plantear mediante el chat. Si es que tenemos la oportunidad de compartir esto en directo, les vamos a responder. Andrea nos indicará, y de lo contrario nuestro equipo estará también respondiendo mensajes internamente. Pueden plantear mientras tanto las preguntas que hayan quedado pendientes. Bien, a su vez les vamos a compartir unos códigos QR. Sergio. Sí. Allí también podrían visitar otros recursos. Exacto. Y pues los invitamos a que también nos sigan en las redes. Compartimos parte de nuestras experiencias allí, los eventos en donde también junto con los profesores estamos participando, estudio de clase, que es el grupo de estudio de clase de la universidad, y estadística temprana.